Gracias por seguir con nosotros aquí en Matinal. Tenemos plato fuerte, nos acompaña Aníbal Díaz, quien es diputado por la circunscripción número 2 por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Aníbal. Muy buenos días a ustedes, matinando temprano, viéndolos, ya los escuchaba y sin duda alguna que muy contento de una vez más compartir ideas con ustedes y con el pueblo dominicano a través de las diferentes estructuras de don Juan Ramón y toda la familia Telemicro. Aníbal, bienvenido. Y empecemos por tu experiencia reciente de participación en el debate organizado por el CODES, que dicho de paso, en esa versión todo resultó muy cordial. Desde el punto de vista del respeto de los participantes y digamos el espacio que cada uno tuvo para exponer sus temas con las distintas descubrí preguntas. que había como tres que venían desde el mismo colegio. Digo, bueno, así que ahí había un compañerismo entonces. Pero cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Bueno, una gran experiencia. Yo muy contento y agradecido de todo el equipo, el COBES. Es mi segunda participación allí. La primera vez que aspiré estuve también en una oportunidad y ahora, siendo diputado, he sido el único diputado en ejercicio de mi circunscripción que asumió regresar a ese escenario. Soy de los que cree que el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Si ayer que aspiraba fui, hoy que soy diputado y aspiro a reelegirme, también, ¿por qué no?, compartir con otros jóvenes que aspiran. Es un escenario muy interesante, pudo exponerse de diferentes formas y puntos de vista también, ver cómo hay una gran falta de claridad de muchos muchachos que quieren ser legisladores y aspiran a presidente. Usted lo oye opinando y hablando de cosas que pareciera que van a ser el presidente y no diputados. El marco es un marco muy correcto, sin embargo, creo que genera esa oportunidad para que algunos de los jóvenes que aspiran entiendan que es diputado, que van a hacer, si Dios así lo quiere. Pero eso es muy común, que se haga campaña, digamos, un poquito más allá del centro de la competencia real de las funciones. Yo creo que será porque yo vengo de haber hecho algo antes y no de haber hecho nada y querer hacer algo. Como yo vengo de la vida de la ciudad primero, antes de ser diputado, conocía de la vida municipal, pues entendía el régimen de competencias. La verdad es que el Congreso es un gran escenario y fuera del aire, en diferentes conversaciones lo hemos hablado, de las comisiones, el trabajo que se da en esas comisiones, construir consensos. Qué difícil es cuando tú tienes un buen proyecto y no logra que uno con tu sector se ponga de acuerdo para 5 o 8 votos, hagan diferencia. Generar consenso allí, evidentemente que es importante. Entonces yo creo que fue un gran escenario, de verdad que la sociedad pudo ver diferentes puntos de vista y uno también esperando pues que el país de alguna manera refrende la pasión y el sacrificio que muchos hemos hecho siendo diputados. Aníbal, a propósito de que tiene la doble experiencia de haber debatido y ganaste, es decir, lo que quiere decir que se puede debatir y ganar, pero también tiene la experiencia en el Congreso. Y tal vez parte de esa observación que hace Laura, de esa campaña que tú mismo dices que quieren ser presidente, se le atribuye mucho al Congreso el rol de la supervisión, tal como está establecido en la Constitución, que es lo que a veces no se logra como identificar tan claramente la efectividad de esa vigilancia del congresista al gobierno central. ¿Cuál ha sido la experiencia ya como legislador para cumplir con esa misión del Congreso? La verdad que hay tres grandes ejes. La representación como tal, que te llama a involucrarte en roles del territorio siendo diputado. Por eso yo me mantuve haciendo gestiones, siendo honoríficamente, pero haciéndolas en mi territorio, que era la capital. Desde el marco y desde la perspectiva de uno supervisar, acompañar al Estado, funciona. Y ahí se da un buen ejercicio democrático, porque hay buenos diputados que con su rol de oposición hacen un buen contrapeso y ayudan a que leyes sean mejores. Ahí hay casos como Víctor Faúl de Santiago, que es diputado, aspiró a alcalde. Yo tengo la pena de que Víctor no sea diputado, porque compartí con él en comisiones y vi cómo su visión hizo mejores proyectos. Ahí hay diputados como Máximo Castro Silverio, que siempre ha sido oficialista en alianza a quienes han tenido la mayoría. Y de modo que uno aprende allá que se puede, claro que sí, acompañar bien al Estado. Y la función de esa pluralidad es donde mejor se da, es en el Congreso. Gente con mucha capacidad de aportar
y que bien lo hace desde la oposición o desde el oficialismo. Pero ¿qué le hace falta, Aníbal, al Congreso Nacional para seguir avanzando? Tiempo, seguir trabajando, seguir haciendo. Se ha avanzado muchísimo, temas muy pendientes como el Código Penal, terminar de resolverlo. Hemos venido con una bandera de cumplimiento importante, con una gran productividad. La ley de extinción de dominio ya no es un tema que estuvo presente durante 20 años en el debate público, ya no está en el debate público. Hoy estamos debatiendo mejorar una ley que ayer fue pieza de mucho debate allí por los muchachos que están con nosotros en el tema del DNI. Hay un trabajo realizado que generará una mejora importante en la ley, revisar leyes importantes como la propia ley de cine. Mucha gente que quiere que la discutamos, que la revisamos. Yo soy una persona que creo en crear, en ayudar a generar y a crear. Y ha funcionado. Yo creo que el Congreso ha sido altamente productivo. Falta tiempo para que aprobemos ley como la nuestra de acceso oportuno a salud mental. Hace falta más tiempo y mejores colegas para que haya mejor calidad en la composición de los consensos. Pero ¿cuáles proyectos tú entiendes, Aníbal, que deben ser prioridad en este año? O sea, que deben de ponerse de acuerdo los diferentes legisladores para aprobarse. Para mí el proyecto 1A de este Congreso debe ser nuestro proyecto de acceso oportuno a salud mental y el Código Penal dominicano, porque el proyecto del Código Penal va a implicar una serie de palancas de acción que van a dar respuesta a sanciones mayores que a su vez repercutirán en mejor nivel de seguridad. Aquí tenemos 88 tipos penales que recogen falencias sociales que antes no existían. Eso el código tiene 100 y pico de años y evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo con eso. La ley de referéndum hay que aprobarla para que esta sociedad, que es bastante, digamos que expresiva, activa, que agita bastante en redes, le demos un vehículo institucional para que se exprese. Por ejemplo, yo propuse hace 2 años, aprobemos esa ley y convoquemos un referéndum para 2 causales. Uno no hay que hacerlo porque está en el Código Viejo y está en el Nuevo. Y en la práctica jurídica y en los protocolos médicos. Ahora hay 2 causales que hay que discutirla con la sociedad. Aníbal, pero no son las causales que tienen el Código Penal frenado en este momento. Bueno, yo pienso por mi experiencia allí que sí, que al final fue eso, porque aprobamos el código con 88 mejoras y un tema nos dividió durante toda la legislatura. Pero luego de que el tema de las causales quedó dilucidado, sin causales, y con la interpretación de que una queda incluida, vinieron otros temas que fueron los que terminaron de accidentar, temas que tienen que ver con discriminación, preferencias sexuales, pero es la temas misma de menores de edad. Quienes promueven esa agenda de las causales, al mismo tiempo también promueven conquistas de otro corte que al final rompen con el nudo o con la visión de los parámetros de la vida y costumbre de la familia dominicana. Y esos son temas que responden a una visión dogmática, a una visión de fe, a una visión horizontal de la visión de vida. Eso no es un tema del legislador. Pero discutir, perdóname Laura, discutir sobre qué piensa la gente de cómo muestra su fe, de su tema cultural, no puede ser sancionado por 190 gente. Pero hay que llevarlo al pueblo dominicano. Queda muy claro que tenemos un Congreso esencialmente conservador. De eso no tenemos la menor duda. Así es. Entonces, ¿por qué a pesar de que es un Congreso esencialmente conservador y no parece haber un contrapeso con otra posición, por qué no terminamos de aprobar el Código Penal ya a esta altura en los términos que sea? Pareciera que no, porque como pudiste verlo y observar, hubo una discusión fuerte con un aspecto de última hora que era el de las preferencias sexuales y demás llevados al código y penalizar que la gente quiera llamar de una manera u otra una expresión de vida. Al final es lo mismo, es el mismo grupo quienes están separando. Por eso esos temas no deben ir al Código Penal. Y por ello, al final de la jornada, los mismos actores que la trabaron, que la pararon 7, 8 veces, la pararon ahora de nuevo. Solo que con otra bandera, Laura. Es que si yo estoy parado en el hemiciclo con una bandera y de repente cojo otra, soy yo mismo, aunque yo tenga 2 banderas diferentes. Es el diputado, ese congresista fue el que trabó esa reforma. Y eso hay que decírselo a este país, porque esa es la verdad. Hay una gran mayoría ahí que aprobamos ese código, que lo trabajamos en comisiones, que amanecimos haciéndolo, que nos pusimos de acuerdo, y un grupo de gente de ambos lados.
Intolerancia de un lado e intolerancia de otra. Siempre los que hemos sido más moderados tenemos el tema de que aún los nuestros, como yo, que soy pro vida, pero que tengo una visión de discusión, decirle uno, yo que soy pro vida, decir, vamos a un referéndum y que el pueblo vote, a veces me he ganado que me llamen sacerdote y me recriminen. Y yo le digo, mire, pero es que yo no puedo decidir por la mayoría. Es una sociedad que tiene que tomar. Aníbal, porque es que lo que preocupa, y perdón, Percio, para cerrar el tema, lo que preocupa es que parecería que desde la presidencia de la Cámara se tiró la toalla con el tema. No, para nada. No solamente por declaraciones que se han dado de bastante pesimismo, sino porque también se dejó el activismo de tratar de aprobar el No, lo que pasa es que tú tienes un Congreso saturado de necesidades urgentes e importantes y tú no puedes cerrar la discusión y poner a que un grupo de gente, de un grupo y de otro, llegue a un nivel de tan extremo que pare la vida institucional de ese Congreso. Ese Congreso tiene demasiados temas para pararlo por la tosudez de dos grupos de los grandes grupos. Al final, y qué pena que me toque siempre hacerlo, pero yo prefiero no ser servidor público. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha sido un gran diputado. Ha tenido un buen ejercicio como presidente, competimos los dos, pero yo no tengo esas miserias humanas. Él hizo un gran trabajo y junto a él, un grupo humildemente de líderes como yo, logramos crear un consenso. Y la verdad es que se logró, hasta que cuando perdieron una conquista que ellos creyeron que la tenían ganada, sacaron otra bandera irracional y entonces volvió y se tragó el tema, porque un grupo cedió en una condición, pero entonces levantaron un tema tan álgido como el otro, de la misma naturaleza discursiva. Entonces al final son grupos que no tienen la visión de la correspondencia de la democracia. Yo creo firmemente en algo, pero si la mayoría no quiere lo que yo creo y es un Congreso, tengo que someterme a la mayoría. Aníbal. El código tiene tanto tiempo que uno tiene la impresión que se ha puesto viejo tratando de hacerlo nuevo. Si lo fuéramos a aprobar hoy, quedamos retrasados con la tipificación de muchos de los delitos que hoy estamos manejando. Estaríamos al día, porque colocaron en las últimas discusiones, se actualizaron, se recibieron grupos, inclusive se tomaron iniciativas que teníamos diputados, como el tema, mi caso, del bullying, y fueron incluidas allí. Hay grandes innovaciones. Y el segundo caso que usted ha establecido como prioridad, lo de la salud mental, que nos conduce directamente al tema de la salud. Ustedes tienen también un proyecto sobre la seguridad social. Laura trajo ahorita a colación el tema de los CAI, que no es salud mental, pero yo me imagino que el que tiene un cuadro familiar de 2 niños especiales, la mamá soltera, sin trabajo, sin protección, si no queda loca es porque es una mujer de roble, ¿verdad? Es decir, todo esto se conduce a la situación social y de salud y económica en que viven las familias. Esa medida que tomó el gobierno. ¿Por qué no entrarle al sistema de la seguridad social con toda la certeza de lo que hay que hacer para cambiar la situación del país? Del planteamiento suyo se desprenden 2 situaciones importantes. Una de ellas es el tema de que el gobierno asuma como educación en sentido amplio, en el lato sensu, todo lo que tiene que ver con elementos diferenciados de la educación. Yo estoy de acuerdo y lo había propuesto. Lo que el gobierno está haciendo ahí, lo que no debe quedarse es en una medida. Debe venir una reestructuración, incluyendo, don Percio, Laura y Miguel, amigos que nos están observando y escuchando, el tema de la educación física. Porque ¿de dónde salen los muchachos que van a las universidades con becas? Del bachillerato que salen. Porque hay una tremenda educación física en el bachillerato. El presupuesto del Ministerio de Deporte es pírrico. El presupuesto de salud es pírrico. A salud mental se le dedica el 0.4 del ya muy pequeñito 1 punto y algo que se le dedica a salud pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar el tema de la educación, que es una sombrilla que ahí no encuentran qué hacer algunos actores, y me excusan algunos hermanos de mi gobierno, pero ahí hay actores que no encuentran qué hacer con eso, porque tienen que reestructurar la olimpiada económica que están manejando allí, y uno de esos temas son reorientar el eje transversal de la educación diferenciada con los niños y niñas, como el mismo tema de esos temas del autismo. Hay que ver lo que pasa cuando un niño con autismo en un grado importante no está administrado, cómo ese niño se coloca, cómo ese niño va a dar una mordida, cómo ese niño tiene acciones que son naturales de su condición, y eso no se puede llevar a un aula
digamos que normal. Entonces, ¿dónde está ese presupuesto? ¿Dónde vamos a sacar ese dinero? Pero ahí el año pasado creo que fueron 20.000 millones que no se utilizaron. Vamos a reorientar. Por eso hay que hacer una reestructuración fiscal, no solo para recaudar más, para gastar mejor y para redistribuir los fondos y nosotros hacer lo que se quiso hacer, que no se logró, con el tránsito. Una serie de instituciones dispersas, orientarlas en una sola política pública. Al final la educación es una política pública y debe tener ahí su espacio, educación, incluido el tema de educación física y recreación como tal, pero vinculado al deporte juvenil. Y además este tema de la educación diferenciada. ¿Cuánto cuesta pagar a una persona para que le cuide un niño? Los matrimonios, los que son matrimonios, que tienen un niño con esas condiciones, uno de los dos se esclaviza, uno de los dos decide no trabajar. Y además... Sí, se mantienen los dos. Sí, y además ahí va, que es la parte más desgarradora, cuando esas mujeres se quedan solas con esos niños que son una bendición con una comilla muy fuerte, porque espiritualmente por fe uno lo asume en obediencia, pero hay que ver el drama social de esa mujer. Claro. Y esos hombres muchas veces ni conocen al muchacho. La fuerza porque hay una gran cantidad de hombres que son tan sinvergüenza que cuando la mujer le dice que el niño nació con una condición, nunca más lo ven. Es así. Aníbal, mira, pasando un poco al tema político y electoral, participación... Y me excusan que... No, tranquilo. Lo que pasa es que todo ese tema de la salud mental y estos temas, el que no lo vive, hace 2 años, con mucha humildad, nosotros fuimos en el Nuevo Diario, fuimos con una discusión profunda sobre el tema. Lo hicimos en otros medios. Hoy que yo escucho gente en una campaña electoral hablando de eso. ¿Y dónde estaban en los 3 congresos que yo he hecho estos 3 años? ¿Y por qué no fueron conmigo a ese congreso a presionar para que aprobemos esa ley? Y te doy la razón. Por ejemplo, a veces yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con los hijos, por ejemplo, víctimas de feminicidios? Eso pasa mucho. O sea, ¿cuál es el seguimiento que se le da como Estado? ¿Cuál es el acompañamiento? Porque detrás de todo eso hay una secuela importante que hay que evitar, porque un niño que va creciendo quizás con un trauma importante. Entonces, volviendo a la pregunta, Aníbal, ayer Participación Ciudadana se pronunció, le pidió al presidente que suspenda momentáneamente la semanal. Igualmente, los partidos de oposición pidieron a la Junta Central Electoral que haga los trámites para que se le entreguen los fondos, los recursos para la campaña electoral. Me gustaría saber tu posición sobre esto. Bueno, primero yo le quiero pedir excusa a Participación Ciudadana. Sí. Porque lo que voy a decir quizás no es simpático y la gente cree que en campaña todo el mundo quiere ser gracioso. Sí. Y como yo tengo vocación de Estado, no voy a ser parte de un circo, yo le voy a decir lo siguiente. A mí eso me recordó una vez que en el colegio se estudiaba por careos. Entonces elegían los muchachitos. A mí, los muchachos me elegían siempre en los grupos porque yo era el más humilde del grupo, pero siempre era el que me estudiaba. Y yo recuerdo que una vez se pusieron de acuerdo y le dijeron, profesor, estamos de acuerdo, pero que Aníbal no hable. Entonces, la oposición y alguna gente quiere ahora que el presidente no inaugure una obra, que el presidente no hable. Es que yo no he visto una cosa semejante. Aquí se está llegando al nivel de lo absurdo. Que el presidente no le hable a la prensa, señores. Si fuera contrario el pedimento, que el gobierno dijera, no vamos a hablar con la prensa, fuéramos noticia internacional, porque eso es una locura. Pedirle a un presidente que no hable, porque está en campaña. ¿Pero qué tanto miedo que le tienen a Luis Abinader? Por Dios, yo de verdad, al presidente Abinader, mi placer, mis felicitaciones, porque cuando uno lo hace tan bien, que le tienen miedo a que uno hable, sin duda que la verdad que el presidente, mi respeto, presidente. Y los fondos. El tema de los fondos. Sí, ahí va. Que es una preocupación. Antes que te diga los fondos, en la teoría política hay algunos dicen los que analizan el poder que es preferible que te teman a que... Pero yo no había visto una manera más sincera de generar admiración por el presidente que decirle que no hable. Oh, pero caramba, mi saludo a Pañazuazo con eso. Mire, la verdad es que con el tema de los fondos es risible. Todo el que conoce de cerca la movilidad, la ejecución de este gobierno sabe que este es un gobierno tacaño. Que este es un gobierno tacaño, la gente lo sabe, que este no es un gobierno de dispendio. Este es un gobierno de un presidente que le pone a cualquier funcionario, lo pone en la calle sin tener algún tipo de cuestionamiento. Este es un gobierno honesto, serio. Este no es un gobierno que está promoviendo un déficit fiscal galopante en función de un ritmo electoral. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbró demasiado tiempo a hacer gobierno, aún fuera en algunos casos haciéndolo bien, otros haciéndolo mal, que no se encuentran en la oposición.
y no encuentran ni qué es lo que van a hacer. Yo escuché a alguien decir, lo escuché y lo vi, que aquí se dio droga por voto. Óigame, que hay gente que, que está de internarlo, ¿eh? Bueno. Gracias a Dios que esto va a ser en primera vuelta. Gracias a Dios que con 50 y que en primera vuelta, porque yo quisiera que fuera con 70. Bueno, pero si hay alguna gente que hay que internarlo, tendríamos que tener la ley. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes no se lo encuentren, que ahorita hay una propuesta de que le vemos el porcentaje a 60, porque eso es muy poco para que el presidente pueda ir a competir. Aníbal, pero quería referirlo, por ejemplo, el reclamo de la oposición respecto a los fondos está muy relacionado a la tardanza con que aparentemente se hizo en febrero la entrega de los fondos. Y bueno, ustedes que están en campaña saben que hay toda una logística. Me imagino que los partidos apoyan con esos fondos a los candidatos, ¿verdad? Yo le voy a dar una primicia a ustedes. Ajá. Y con mucho respeto por algunos directivos de los partidos de oposición, que son mis hermanos. Pero bueno, el que dice tantas cosas tiene que esperar que le respondan. Hay partidos que recibieron fondos de esa primera partida para la elección municipal que aún no lo han gastado. Oiga bien, hay partidos que aún tienen fondos guardados porque se están concentrando en lo de mayo. Hubo una decisión por parte de gente influyente del PLD y de la Fuerza del Pueblo de en algunos municipios dejar a los alcaldes solos porque entendían que no tenían competencia y que era mejor ellos concentrarse en mayo. Que digan la verdad. Hay alcaldes que están ahí viniendo hoy al PRM que renunciaron, no fue porque perdieron, fue por la indignación que recibieron, porque sus municipios no recibieron ni siquiera el aporte de que hacen por mesa, pero porque el PLD y la Fuerza del Pueblo decidió no mandarle su dinero. Una cosa no quita la otra. Los partidos gestionan esos fondos como entienden que es estratégico. Que la estrategia sea mala, problema de ellos. Pero desde el punto de vista de la disponibilidad de los fondos, sobre todo en el contexto de que maneja el origen de esos fondos una institución que al final es parte del gobierno central y por lo tanto oficialista, ¿no sería más equilibrado desde el punto de vista de legitimidad electoral que esos fondos se entreguen oportunamente, independientemente de lo que cada partido haga con ellos? Lo primero es que todo debe ser mejorado y si hubo algún tipo de, digamos, si fue ralentizado ese proceso, tiene que ser no solo optimizado, tiene que ser como diga la ley. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero también no debemos dejar de decirlo porque ellos no quieren que uno lo diga, pero bueno, es que se acostumbraron demasiado tiempo a hacer campaña estando en el gobierno. En conclusión, entonces al final esa gente no se encuentra en el estadio que está. Aníbal, es un tema en conclusión, complicado. el presupuesto a veces es más importante que el triunfo electoral. Yo creo que ahí hay un tema de una fase de negación de mucha gente que hoy no entiende dónde que está parado. Los fondos le llegarán con tiempo, la Junta remedió oportunamente. Lo que sin duda es que aquí se maneja mucho nivel de populismo y esos partidos de manera, pues lamentablemente muy irresponsable, tienen una retórica hacia afuera y tienen un comportamiento hacia adentro. Están concentrados en el tema de mayo, eso se puede ver. Fíjense ustedes cómo coinciden planteamientos irracionales de llevar a corte internacional. Hubo alguien que dijo, no voy a decirlo porque es mi amigo, de uno de los partidos importantes, pero llevar a corte ¿qué? Un resultado democrático. Señores, aquí hay partidos que llevaron hace un mes y medio un padrón de 2,5 millones de gente y le votaron 500,000 personas. Ahí hay un partido que tiene 2 millones y tanto también y le votaron 800,000 personas. Entonces, el PLD que le enseña a la Fuerza del Pueblo cómo logró conseguir 300,000 votos más, para no decir nosotros que tenemos 3 millones inscritos y nos votaron 1.900.000. También nosotros tenemos que revisarnos, nos faltó 1 millón más por llevar a votar, que es nuestra gran encomienda de ahora en mayo, convencer a ese 1.100.000 que aún no votó en mayo, nuestro empadronado, y llevarlo a votar. Aníbal. Gracias. Siempre grato. Aníbal. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos más adelante en esta campaña que ahora es que le falta. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad y pedirle a los electores de la capital que nos den su voto y nos ayuden a seguir siendo diputados por Arroyo Hondo, por Cristo Rey, por Los Girasoles, el Kennedy, el Sánchez La Fe, para seguir siendo diputados, electos por ellos, pero para todo el país. Gracias, Aníbal, por haber estado con nosotros. Despedimos a Aníbal Díaz, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, candidato a repetir en esa misma posición. Y de esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.
Gracias.